Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la 17ª Feria Internacional del Libro Filgua Virtual 2020. Esta ocasión, la feria está dedicada como invitado de honor a la Unión Europea y al doctor Jorge Luján Muñoz. La Filgua este año es gracias al apoyo de entidades importantes como Banrural, El Periódico, Bibliotecas Riquen, Proyecto Pincati Guatemala, Agencia Ocote, Guatemala.com, Gaceta, La Hora, Diario de Centroamérica, TGW La Voz de Guatemala, FGER, Plaza Pública, Asociación Gremial de Editores de Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes. Damos la bienvenida a todos aquellos quienes nos ven a través de las redes y nuestra página www.filgua.com, en la cual les invitamos a que estén pendientes de la enorme cantidad de actividades que están y estarán disponibles de acá hasta el 6 de diciembre. Bien, pues esta tarde tenemos la dicha de contar en la Sala Miguel Ángel Asturias con la presentación del libro Y seguiremos siendo nosotros, del escritor mexicano Fernando Viveros. Para dar inicio a nuestra actividad, dejo en el uso de la palabra a la honorable ministra Dolores Repeto, directora del Instituto Cultural Mexicano. Dolores, bienvenida, los micrófonos son tuyos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por dejarnos participar. A nombre del Instituto Cultural de México, dependiente de la Embajada de México, y del embajador Romeo Ruiz Sarmento, quisiera darles una muy cordial bienvenida a la presentación del libro Y seguiremos siendo nosotros. Me toca el honor de participar en la presentación de este libro, ofreciendo al público que nos acompaña una breve semblanza de su autor, Fernando Viveros, de quien ya el año pasado, en la edición número 14 de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, tuvimos el gusto de que participara de manera presencial con su primera novela intitulada Candidez, publicada en 2018 por Editorial Planeta y presentada con éxito en España, Perú y Colombia, así como en las ferias internacionales del libro de Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, en México, y en Latinoamérica, en Panamá y Guatemala, como acabo de mencionar. En esta ocasión en la que se lleva a cabo la 15ª edición de la Filgua, vamos a presentar, tal y como nos obliga la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19, es decir, de manera virtual, aprovechando las facilidades que nos brinda la tecnología de la información, la segunda novela de Viveros publicada recientemente por la editorial Caligrama. Para ello, nos acompaña la escritora y pintora guatemalteca Vera Bolaños Santos, miembro de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, la AMPE, a quien agradecemos mucho su presencia, su buena disposición y el entusiasmo con el que acogió nuestra invitación para presentar y comentar la obra de Fernando Viveros, Y seguiremos siendo nosotros. Yo me concretaré solamente a presentar a ustedes algunos breves, verdaderamente muy breves aspectos de la trayectoria profesional y literaria de Fernando. Pero de Fernando Viveros, ¿qué podemos decir? Empiezo por hacer de lo que se dice tradicionalmente cuando se habla del currículum de todo profesionista, de un artista, de un músico, de un cineasta, y en este caso, de un escritor. Fernando nace en la Ciudad de México en 1960. Su formación académica parte de su profesión de abogado, enriquecida con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Posteriormente, con otro doctorado en creación literaria por el Centro de Cultura Casa Lam de México. Profesionalmente se ha desempeñado como periodista digital y como promotor cultural. Fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, el CONACULTA. Es el predecesor de la actual Secretaría de Cultura de México. Ha sido también diplomático, ha sido un colega mío en los consulados de México en Los Ángeles, California, Houston, Texas, y en la Embajada de México en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, D.C. Melómano y percusionista, es también un incansable trotamundos que ha viajado por los 5 continentes, viviendo actualmente entre la Ciudad de México,
Cuernavaca en el Estado de México de Morelos y Playa del Carmen en el Estado de Quintana Roo. Nada mal, Fernando. Pero hay algo que ha llamado mi atención en su trayectoria como escritor. Fernando Viveros, cuando se refiere a sí mismo en el campo de las letras, se autodefine como un lector precoz y escritor tardío. Condiciones que me parece que han moldeado su estilo narrativo, en el que desplegando una gran imaginación, se caracteriza también por ameno, claro y sencillo. Su narrativa realmente se deja leer muy fácilmente. Pero ¿a qué se refiere cuando nos dice que es o fue un lector precoz? Siendo muy niño, sus padres le enseñaron y estimularon a crecer leyendo a Emilio Salgari, a Jack London, a Herman Melville con su célebre novela Moby Dick, Antoine de Saint-Exupéry y su infaltable El Principito, entre muchos otros. Eran esos tiempos que han pasado la historia porque no existía la televisión por cable ni el internet. Esos tiempos en los que nuestros hijos, hoy, adultos jóvenes, o niños, o adolescentes, o niños todavía, que para mí ya nacen con un chip, no logran entender y nos dicen que cómo era posible que pudiéramos vivir sin la tecnología de hoy. Nos lo dicen con estupor, con mucha sorpresa, con mucho terror. Fernando se dice escritor tardío porque a diferencia de la mayoría de los escritores, ha empezado a escribir y a publicar, como él mismo dice, en el último tercio de su vida, lo cual hace con la convicción de que no existe un momento preciso para escribir o publicar y que las cosas suceden cuando tienen que ocurrir, teniendo como ejemplo escritores tardíos a José Saramago, Raymond Chandler y Daniel Defoe. Fernando Viveros empezó a escribir novela cuando sintió la necesidad de conversar consigo mismo. Escribir para él, nos dice, que es una conversación generosa que comienza con él mismo y se expande amorosamente con los demás. Y bueno, yo aquí mejor me detengo. Sin duda lo que aquí me permitió presentar es una semblanza verdaderamente muy breve de Fernando, el escritor, ya que habría mucho más que decir de él, pero no quisiera extenderme para pasar la palabra ya rápidamente a Fernando, para que nos explique él mismo lo que motivó en él el surgimiento de su novela Y seguiremos siendo nosotros, es decir, lo que lo inspiró para construir escenarios distópicos en tiempos de la hipermodernidad, y todo lo que nos quiera decir sobre su novela. También queremos escuchar a Vera Bolaños, que nos hará la presentación del libro y los comentarios. En tanto, yo pues los invito a todos, el público que amablemente nos está siguiendo, para empezar hoy mismo, sin dilación alguna, a leer esta interesante, futurista y muy amena novela recién publicada, y con la cual deseamos a Fernando Viveros que continúe su producción literaria con mucho éxito y que tanto su imaginación como su pluma nos obsequien en el futuro muchas novelas más. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Vera, muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guatemala y a la FILGUA de 2020, y muchas gracias al público que nos sigue. La palabra es tuya, Fernando. Gracias, muchísimas gracias, Dolores. Bueno, yo en primer lugar quisiera pues agradecer efectivamente a la Embajada de México en Guatemala, al Instituto Cultural de México en Guatemala, a la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, organizadores de esta FILGUA 2020, que amablemente pues me hayan invitado nuevamente, tal como hicieron el año pasado, a presentar mi novela Y seguiremos siendo nosotros en el marco de esta feria. También agradecerte a ti, Dolores, como directora del instituto, tu presencia y tu amabilidad de acompañarme. Igualmente, pues a Vera Bolaños, que es una destacadísima narradora y poeta guatemalteca con una gran trayectoria en la literatura centroamericana y latinoamericana. La verdad es un honor para mí estar con ustedes presentando esta novela aquí con todos ustedes. Y pues mandarles un saludo a todos mis amigos guatemaltecos y centroamericanos que nos están escuchando. Estuve con ellos el año pasado y
pues me es de mucho agrado volverles a mandar un cordial saludo. Y antes de empezar, si me lo permiten ustedes, y dado de que las circunstancias por las cuales nos congrega de una manera virtual esta FILWA 2020, que es de todos conocida por causas de la pandemia, y que por medidas de carácter sanitario, preventivo, pues lo tenemos que hacer virtualmente. Yo quisiera rogarles a todos ustedes, en atención a los familiares y a los deudos del más de 1,5 millones de personas que han fallecido en todo el mundo, en más de los 60 millones de personas que lamentablemente pues han contraído alguna enfermedad por el contagio de este virus, que les ofreciéramos de una manera muy respetuosa, muy atenta, un minuto de silencio, si ustedes me lo permiten. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues ya entrando en materia, si quisiera yo pues mencionar de una manera también muy breve, agradecer esta magnífica presentación que me hizo Dolores. Ahora sí que prácticamente conversamos algunos minutos antes y bueno, tomó conocimiento básicamente de cuál era mi perfil, de cómo una persona en esta etapa de su vida pues se decide a hacer otras cosas y decide acudir a su vocación literaria. Entonces, para mí no tendría mucho que agregar porque, bueno, prácticamente lo dijo todo. Efectivamente, soy un escritor tardío porque después de haber hecho muchas otras cosas, como los autores que mencionó Dolores, como Sam Savage o Daniel Defoe o mismo José Saramago, que hicieron muchas otras cosas antes de dedicarse formalmente a tener la serenidad y después de haber leído el libro de la vida, ¿no? Y de verle la espalda a las cosas y a las personas, de decidirse con serenidad tratar de transmitir las reflexiones de su propio libro de la vida, y yo creo que en esa etapa es en la que ahora me encuentro como escritor. Y sí decirles que efectivamente la lectura se forma principalmente por este tipo de lecturas que en mi caso afortunadamente fueron de carácter temprano, porque sí pues, tuve la fortuna que me empezaron a, a comunicar estos libros de manera lúdica, y yo creo que en el marco de una feria donde uno de los objetivos también es la promoción de la lectura, yo creo que es oportuno mencionar que la promoción de la lectura tiene que ser de carácter lúdico, debe ser como un juego, no debe ser de ninguna manera como una imposición, nunca debe de ser obligatorio para los niños, sino que los padres y los maestros deberemos de encontrar la manera de hacerlo más accesible y hacer participar a los niños y a los jóvenes de la lectura como si fuera un juego, como si fuera una conversación. Y precisamente eso es lo que me provocaron mis padres en ese momento, antes de incluso, pues antes de entrar a la educación primaria, pues yo ya me habían comunicado estos libros y me lo decían de esta manera, fíjate, era como decir, vamos a platicar con amigos de la familia que nos van a relatar cómo fueron sus viajes, cómo fueron sus experiencias en los mares del sur, y me sacaban al amigo de la familia y era Jack London, ¿no? O vamos a hablar de los viajes en Malasia y me sacaban a Salgari, ¿no? Y así, yo creo que fue una posibilidad de conversación, y yo así me quedé con esa impresión de que de alguna manera estábamos conversando con estas personas. Y yo creo que eso es un punto importante, porque yo creo que la lectura es un regalo de conversación. Finalmente es un regalo de conversación con amigos y maestros, escritores, vivos o muertos, más bien la mayoría ya están muertos, en donde uno puede conversar con ellos, ¿no?
Incluso cito por ejemplo, el soneto de Quevedo, ¿no? Que dice, retirado en la paz de los desiertos, vivo conversando con los difuntos, con pocos y doctos libros juntos, tengo la oportunidad de escuchar con los ojos a los muertos. Entonces, yo creo que esa es una posibilidad en donde a mí se me abrió la imaginación el hecho de poder conversar con los ojos con personas que ya no estaban. Y yo creo que eso es algo muy interesante en la cuestión de la promoción de la lectura. Y refiriéndome ya de manera concreta a la novela que en este momento estoy presentando y seguiremos siendo nosotros, pues déjame decirles que es una novela en donde yo una novela multidistópica, en donde yo trato de propiciar la reflexión sobre temas que nos están sucediendo actualmente, ¿no? Es una serie de eventos que nos están cayendo de una manera simultánea y que nosotros de alguna manera tendríamos que empezar a propiciar esta reflexión para tratar de procesar los sucesos que nos están aconteciendo y poder proyectarlos para un futuro utópico de manera serena y de manera sanadora. Y entonces, en ese sentido, es como en esta etapa de modernidad que estamos viviendo, cómo vemos las ventajas, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que estamos viviendo. Entonces, yo quisiera propiciar en el lector eso precisamente, que pudieran ellos de alguna manera conversar, debatir, exponer sus propios puntos de vista, decir cuáles son esas ventajas y desventajas que ellos aprecian, cuál es hasta dónde se mantiene la libertad para acceder y salir del acceso de las nuevas tecnologías, hasta dónde se mantiene la libertad de insertarse o no tecnología dentro de sus cuerpos para mejorar su desempeño, hasta dónde podríamos nosotros convivir al interior de una familia con un miembro que fuera mejorado por programación genética o por inserción tecnológica dentro de sus cuerpos, en donde mejorara su desempeño físico, su desempeño mental, su desempeño psicológico. ¿Cómo sería la relación entre estos dos grupos al interior de una familia? ¿Propiciaría la fragmentación de la familia o propiciaría la mayor comunicación, mayor empatía, mayor solidaridad, mayor respeto entre ellos? Estos algunos de los puntos que yo trato de mencionar en esta novela, en donde pues creo que reflexionando y platicando sobre esto, es una manera de, a través de la imaginación, que es nuestra alfombra mágica por la cual podemos imaginar nuevos mundos y nuevos escenarios, podemos juntos y visualizar algún futuro amable, algún futuro posible que podamos nosotros encontrar después de estos sucesos distópicos que nos están pasando. Yo quisiera pues dejarlo aquí para permitir a Vera también que participara en la conversación y luego pues desarrollar una especie de diálogo con todos ustedes y con el público, si ustedes así lo deciden. Es un gusto, gracias Fernando. Y quiero agradecer a la ministra Dolores Repetto por la oportunidad de comentar el libro de Fernando. Es un gusto tenerlo aquí, es una edición de lujo, la portada es preciosa. Fernando Viveros, se nota que es delicado en su narrativa y la producción de Caligrama Editorial es muy elegante. Quiero comentar para empezar sobre el prólogo de Agustín Monsreal, que tiene unas palabras donde pueden definir muy bien la novela. Y seguiremos siendo nosotros, de Fernando Viveros, es una novela poderosa, sobria, perturbadoramente apasionada, una metáfora bella y deslumbrante de la condición humana en tiempos de hipermodernidad, única en su género, de reconocible actualidad y a la vez de ambicioso salto vital hacia el futuro. Esto es lo que impacta de la novela, que la mayoría, bueno, yo tiendo a recordar el pasado para escribir y Fernando va para el futuro.
Y creo que eso nos advierte y nos prepara y es una novela muy importante para estos tiempos que estamos viviendo. Para no saltarme nada, quiero mencionar que considero que la novela de Fernando Viveros es excelente. Respecto a su estilo de narrativa, se presenta acentuadamente la polifonía literaria. Sorprende gratamente que en cada capítulo uno de los personajes es el narrador. No existe un narrador principal que pudo ser Fernando como autor. Esto le da un lugar importante a cada personaje y muestra su humanidad. Otro aspecto que experimenté gratamente es que expone con mucho talento los pensamientos de los personajes. Mientras ocupan espacios o dialogan con otro personaje, siempre el pensamiento sale a luz, lo que nos invita a reconocerlos en su intimidad y engancharnos en la lectura más y más. Agradablemente, Fernando nos otorga también imágenes cargadas de poesía, como cuando describe los paisajes y narra: muy cerca está el río, centinela de agua, fugaz que abraza a la tierra. En relación a la trama que nos atrapa desde el primer momento, aprecio que es una novela realista, distópica y futurista, sin perder nunca la esperanza. Narra el caso de una familia hipermoderna donde el protagonista principal es Eloy Paz, un hombre que se enfrenta a la cruda realidad de una enfermedad terminal por no haber recurrido a los últimos avances de la ciencia que lo pudieron evitar. La novela sucede en una época donde los seres humanos pueden ser mejorados y vivir más años que en la actualidad. Los seres humanos mejorados a comparación de los naturales obtienen puestos superiores de trabajo y, lógicamente, altos sueldos. Son las ventajas y desventajas de la hipermodernidad. Los avances tecnológicos todo lo solucionan con chips o píldoras, algo que me impresionó en esta novela, como la píldora de la felicidad. Las problemáticas que encuentran los personajes son la adicción a los juegos de video, a las prótesis estéticas, a la vida superficial alrededor de las relaciones virtuales que transcurren en un ciberespacio. Pero démonos cuenta que eso ya lo estamos viviendo. Esas problemáticas ya están en nuestra sociedad. A pesar de todo, la parte humana siempre sobresale en la trama de la novela, lo que otorga una esperanza. Fernando Viveros se caracteriza, a mi parecer, por una narrativa armoniosa, con personajes muy humanos que van expresando sus sentimientos, pensamientos y sus objetivos y esperanzas. Agradezco mucho la oportunidad por ello de haberme permitido leer la novela. Está en Amazon para quien le interese, está en Amazon y en México está en todas las librerías. La pueden adquirir y tendrán un tesoro en sus manos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tus palabras, Vera, la verdad son muy significativas. Yo quisiera pues resaltar un par de reflexiones sobre lo que tú acabas de mencionar, en el sentido de que son eventos que de alguna manera ya están sucediendo. Fíjate que yo mencionaba que la línea que hay entre la distopía y la utopía, pues realmente es muy tenue, ¿no? La línea que hay entre el presente y el futuro también es algo que está como prendido de dos puntas y que es sumamente sutil la diferencia. Hay esta frase común, este lugar común donde dice que la realidad supera la ficción, y yo creo que pues nunca ha sido más cierto que ahora, ¿no? Muchas veces se dice, por ejemplo, Will Self menciona que el futuro nunca había sido tan anticuado, ¿no? Porque estamos viviendo de una manera
tan galopante y tan vertiginosa que nos enfrentamos con el futuro de una manera inmediata. Y en ese sentido yo creo que es muy oportuno lo que tú mencionas, porque ahorita están muchos escritores, hay una tendencia en Latinoamérica para escribir este tipo de distopías, unas distopías que no es algo que estemos haciendo de alguna manera casual o conjunta o acordada. Yo he platicado con algunos de mis colegas latinoamericanos en Argentina, en Chile, y bueno, pues ellos también me dicen que es una tendencia colectiva como un síntoma literario de lo que está sucediendo, ¿no? Que nos está creando mucha ansiedad y mucha preocupación en la sociedad, y que simplemente pues nosotros como escritores hacemos como una recopilación de lo que emocionalmente está sucediendo y lo transmitimos de una manera literaria. Y entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante. Yo mencionaba que es una distopía, pero que una distopía, la característica cuando escuchamos la palabra distopía es que la asociamos con un hecho futuro, con un hecho desagradable, con una apocalipsis, muchas veces lo asociamos con zombies o extraterrestres o vampiros. En las series de televisión y en las películas están llenos de eso, pero yo creo que este tipo de distopía que se está escribiendo ahora en Latinoamérica, y que esta novela es también producto de esa tendencia, pues ¿qué más zombies que el cambio climático, que la pandemia, que la amenaza de una guerra nuclear, que la irrupción galopante de las nuevas tecnologías, donde nos reducen nuestra libertad con los algoritmos que nos manipulan en las redes sociales y se anticipan a nuestras decisiones? O sea, ¿qué más jinetes del apocalipsis podemos estar viviendo en una sociedad contemporánea como esos? Y entonces lo que nosotros hacemos pues es tratar de expresarlo y tratar de delinear conjuntamente pues algún futuro posible. Yo creo que cuando no hay en el imaginario colectivo alguna expectativa de futuro, esta se llena con un sentido de amenaza, con un sentido de riesgo. Y entonces yo creo que de esa manera tenemos que combatir esta falta de apetito de futuro que está en la sociedad, y que sobre todo en las clases jóvenes, en las generaciones, niños, jóvenes, están realmente con una incertidumbre. Muchas veces nos preguntan sobrinos, hijos, personas de otras generaciones, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué puedo estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Y la verdad es que estamos con una pregunta muy comprometedora, porque no sabríamos qué responderle con toda exactitud y toda precisión. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que unirnos para buscar en una actividad conjunta algún bosquejo de esperanza, ¿no? Yo tengo una pregunta, Fernando. ¿Se me escucha? Sí, claro. Sí, tengo una pregunta. Hace 2 años, en 2018, como mencioné, publicaste tu primera novela, Candidez, sí, que la presentamos, tuvimos el gusto de presentarla, también como mencioné, el año pasado en la Feria del Libro, aquí en Guatemala. Ahí yo quisiera que nos dijeras un poco si hay algún nexo, si hay alguna relación entre esta primera novela y en esta segunda, porque hasta donde veo, en las dos utilizas el subgénero distópico. Quisiera que nos explicaras un poco si es un género en el que estás con el cual estás muy relacionado y vas a seguir escribiendo. Mi primera pregunta es si hay una relación entre tu primera novela y la segunda novela, que tienen esta característica. Y si tienes en mente seguir escribiendo todavía por mucho tiempo, utilizando este subgénero literario. Sí, fíjate que es muy interesante tu pregunta, Dolores, porque me da oportunidad de comentar lo siguiente. Yo creo que
subgénero literario que es la distopía. Yo creo que es una herramienta que facilita mucho la conexión con los lectores, porque nos ofrece la posibilidad de hacer planteamientos de denuncia, de hacer planteamientos que provoquen catarsis en los lectores y hacer también planteamientos que se realicen algunas premoniciones de carácter preventivo o de carácter sanador. Y yo creo que la distopía es en el fondo y en la superficie, tiene un carácter humanista, ¿no? Porque nos libera, nos permite reconocer estos hechos que pueden ser traumáticos dentro de una sociedad, dentro de una familia o para nosotros, poder enfrentarlos, verlos de frente, verlos a los ojos y poder reorientarlos hacia el futuro para dar una proyección con un deseo utópico de libertad o de redención de esos hechos traumáticos. Entonces yo creo que, contestando tu pregunta, Candidez efectivamente es un marco, es un planteamiento general, es digamos que un primer manifiesto de lo que podría ser una crítica a la civilización actual como la tenemos, derivado, repito, de este vertiginoso desarrollo de la innovación tecnológica, y que eso nos provoca a sacar las antenas y tratar de ver en qué época estamos, cómo se distingue de las anteriores etapas de la historia de la humanidad, y sobre todo qué proyección tenemos para el futuro. Y entonces yo creo que esto, para nosotros y para las generaciones más jóvenes, yo creo que es muy importante que no nos dejemos absorber por este vértigo de las tecnologías, de las redes sociales, del internet, y que perdamos esa conciencia de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y sí, efectivamente, pues es un ciclo de novelas en donde yo estoy escribiendo. No es estrictamente desde el punto de vista literario una saga, porque no son los mismos personajes, porque no es la misma trama, pero sí, efectivamente es una continuidad de las circunstancias distópicas que vivimos en la vida hipermoderna. Ya concluí mi tercera novela, ya estoy en la cuarta, y efectivamente ya presentaré, si ustedes me invitan nuevamente el próximo año, estaré yo con todo gusto ahí presentando la próxima novela, donde sí, en efecto, es una continuidad de lo que estamos platicando. Pero, repito, es la posibilidad de hacer planteamientos de crítica, de denuncia de lo que estamos viviendo, de lo que nos pesa en el día a día, y tratar de hacer una reflexión, un proyecto de esperanza para el futuro. Sí, yo considero que a veces pensamos en el futuro como un objetivo en cuestión profesional o cuestiones materiales, pero no pensamos en las problemáticas que están naciendo cada día por las cuestiones tecnológicas y científicas, y no advertimos el peligro, y estas novelas nos hacen enfrentarlo, prepararnos para ello, porque para mí que todo eso está cercano. Entonces es una novela que nos enfrenta a una realidad que tenemos que ir admitiendo y preparándonos y cimentar la familia, porque toda la novela se basa también en todos estos adelantos, cómo afectan a la familia. Entonces tiene uno que estarse preparando para la venida de todos estos tiempos y aceptar lo científico, aceptar los avances, pero sin perder la humanidad, sin perder una esperanza, y siempre manteniéndonos fijos y tomados de la mano de los valores humanos y de los valores éticos, porque si no es donde nos perdemos como sociedad. Entonces, por eso creo que tu novela es excelente en ese sentido, porque yo la verdad nunca había pensado en eso. Yo como escribo mucho de literatura infantil y lo que he escrito de novela ha sido un libro, pero de historia. A la historia le puse un poco de surrealismo, entonces nada que ver con cuestiones de futuro. Entonces me hizo enfrentarme a esa situación y te lo agradezco, me encantó la novela. No, precisamente lo dices bien. Fíjate que me acaban de hacer varias entrevistas y un periodista me decía, es que usted es un escritor distópico.
Y yo le decía, bueno, a lo mejor soy un escritor realista, porque esa distopía de la que estamos hablando ya está en la realidad, ya está en la cotidianidad, ya no es una ciencia ficción, ya no es algo que va a suceder en algún futuro, sino que ese riesgo de degradación de valores éticos que tú mencionas muy bien, ¿verdad? Pues ya lo estamos viendo, ya estamos viendo cómo están cambiando los patrones de consumo, cómo está modificándose esta cadena emocional a través de las nuevas tecnologías. Con este vértigo, a mayor velocidad del desarrollo de la innovación, mayor vértigo, mayor incertidumbre, a mayor incertidumbre reducen la posibilidad de tener libertad. Al reducirte la libertad que tú tienes al contacto con las redes sociales y el Internet, pues lo que provoca es una frustración y es una ansiedad, la ansiedad del reconocimiento del otro a través de las redes sociales. No hay mayor ofensa que tú subas un post y que nadie te conteste, ni nadie te ponga un me gusta o nada. Se siente uno ignorando, se siente uno que no existe. La otredad, el reconocimiento del otro, lo estamos recibiendo, lo estamos dejando caer en las redes sociales. Y yo creo que cuando estamos con esta ansiedad, lo único que producimos es un mayor individualismo, un mayor consumo, un hiperconsumo, y con el hiperconsumo pues cambian las relaciones sociales. Ya las relaciones sociales son relaciones de costo-beneficio, son relaciones de uso-desecho, son relaciones que están de aproximación y error y retiro, y entonces están modificándose lo que mencionábamos anteriormente, la posibilidad incluso de la expresión afectiva, ¿no? Ya todo eso se está modificando. Entonces ya no es un evento que va a suceder en el futuro, sino es un evento que ya tenemos enfrente de nosotros y sobre todo que tenemos la alta responsabilidad para las generaciones jóvenes de tratar de comunicarles que mantengan su libertad de acceso y retiro a las nuevas tecnologías. No podemos dejar a niños, tú que eres una destacadísima escritora de literatura infantil y juvenil, no podemos dejar que los niños pasen 14, 15, 16 horas al frente de una pantalla. No es posible, ¿no? Les llaman en Estados Unidos screen agers, en vez de teenagers, screen agers. Y entonces yo creo que eso es algo realmente que es preocupante. En vez de promoverles esta lectura compartida, esta apreciación de los contrastes emocionales de la vida, apreciar la belleza, apreciar el sentido ético que tú mencionas, en los valores que han venido escribiéndose y tratándose desde siempre, desde el origen de la humanidad, y que son los valores que nos unen a nosotros como seres humanos, que es el amor, el desamor, la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la alegría, la tristeza. Esos son los grandes temas que debemos nosotros de reforzar y para mantener una relación de respeto, una relación de empatía, una relación de solidaridad que mejore la convivencia entre todos nosotros. Y yo creo que eso es fundamental. Es cierto. Fíjate que también cuando uno está viendo, bueno, fíjate, te lo digo porque en Guatemala decimos mucho fíjate. Sí. En México también, en México también. Pues yo a veces prendo la televisión y tomo el celular y me pongo a ver el celular y digo, pero ¿por qué puse una película y me pongo a ver el celular? No, voy a concentrarme en la película, porque tiende uno a tener ya la adicción a las redes sociales y al celular. Sí, ¿verdad? Sí, y además es una herramienta que nos sirve ahora para todo, para escribir correos, para todo. Entonces, aunque no lo deseemos, tenemos necesidad de tenerlo ahí para estar en la ciudad. Y se está convirtiendo en una extensión de nuestra mano, ¿no? Ya es una prótesis, es algo que compulsivamente estamos recurriendo. Tú sabes que hay estudios en MIT donde dicen que al día nosotros acudimos a nuestro celular entre 800 y 900 veces para ver si tenemos algún me gusta, algún correo, alguna respuesta, alguna comunicación. Pero ¿qué crees? Que de esas 800 veces que tú revisas al día tu celular, solo un 85% de esas, un 15% nada más, hay algo nuevo. Entonces, el resto
es decir, casi 650 veces que tú ves diariamente, no hay nada en el celular, pero ya tenemos esa actitud compulsiva de recurrencia Sí, al es verdad. dispositivo móvil. Y yo creo que eso, repito, en los niños deberíamos de alguna manera limitarlos y decirles que ellos, como nosotros también como adultos, y tenemos que poner el ejemplo, tenemos la capacidad de decir, no, ahorita no voy a ver quién me está, o no voy a ver si tengo mensajes, no voy a ver si me están viendo ahorita en la presentación, no voy a ver si ya tengo los 100,000 likes en relación a la novela que estoy presentando. No, o sea, dejar y permitirnos asignar un horario específico para la consulta en las redes sociales. Yo creo que eso sería una primera acción que podríamos hacer con nosotros mismos y con nuestros hijos, con nuestros nietos, para que podamos nosotros pues facilitarles esta posibilidad de que mantengamos lo que tú bien dices, o sea, esa libertad humana que pues es uno de los elementos fundamentales de nuestra propia naturaleza, ¿no? Sí. Eso sería lo ideal, Fernando, poder poner horarios y con nosotros mismos, ¿no? Que nosotros también pertenecemos a una generación donde podíamos habernos quedado fuera de la tecnología o entrarle a la tecnología. Y muchos de nosotros hemos tratado de entrarle, no como los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, como decían nuestros hijos, pues nos ven muy atrasados y nosotros mismos sentimos que sí pasamos al otro lado. Yo tengo conozco muchas personas de mi generación que no le entraron, ¿verdad? No la entienden, no la quieren, les estorba la tecnología, quieren seguir con sus mismos métodos de antaño y quizás hacen bien. Otros, afortunadamente, yo considero que pasé al otro lado, pero no tan al otro lado como están los jóvenes, ¿verdad? Entonces, sí sería muy bueno poder a los jóvenes decirles o poder imponernos un poco para hacer que no dependan totalmente de la tecnología, ¿verdad? Hay otras cosas. Y yo creo que sí, perdón. Como autoeducarse. Yo tengo mi hijo que no le gustan las redes sociales, entonces digo, pero a veces hasta lo extraño de que no lo puedo ver qué está haciendo ahí en las redes sociales. Claro. Uno se acostumbra y el otro tampoco publica, entonces es donde uno puede pensar, bueno que estén así, mejor ni les digo que se aparezcan por las redes sociales. Claro. Otro aspecto que me impactó de la novela es lo de la píldora de la felicidad, que en sí existe. Tenemos muchas píldoras de la felicidad, por ejemplo, yo soy más de comerme un chocolate o algo así, pero hay personas que se vuelven adictas a las pastillas y todo. Los medicamentos. Por encontrar una pastilla de la felicidad. Entonces, sí creo que también eso es delicado y lo tenemos que tomar en cuenta. Porque es precisamente la incursión de la biotecnología dentro de la vida cotidiana. Esto Aldous Huxley en El Mundo Feliz en 1936 se adelantó, fíjate, hace casi 100 años, casi 90 años, se adelantó y él mencionaba que había esta pastilla que se llamaba Soma, que era una pastilla donde en esta sociedad distópica que él proponía del mundo feliz estaba controlado a través de manejar y manipular emocionalmente a la población, ¿no? Y mantenerlo en un sentido de placer, de comodidad, de estar a gusto a través de la biotecnología. Lo que pasa es que no podían decir que era biotecnología porque todavía no lo podían ver en la realidad. Pero la diferencia precisamente entre esa época y esta es que esa biotecnología ya es una realidad. Ya es algo concreto, ya es algo que vivimos todos los días. Y los ansiolíticos y los antidepresivos y la posibilidad biotecnológica de gestionar las emociones, pues eso ya está en el mercado actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sí. A propósito de eso, Fernando, tu novela es una novela futurista, ¿no? Pero yo quisiera saber
¿qué tan futurista es? Porque nosotros mismos estamos diciendo que muchas de las cosas que narras ahí como que van a suceder en el futuro, ya están sucediendo. Entonces es una novela futurista, pero ¿qué tan futurista tú la consideras? ¿Qué de lo que tú imaginas que todavía no está sucediendo, estás seguro que va a suceder? Sí, no, lo comentábamos hace un momento de que estas distopías futuristas, que se dicen futuristas, de hecho ya están de alguna manera empezando a suceder en la sociedad. Todo lo que yo menciono acerca de las nuevas tecnologías y de la nanotecnología y de la inteligencia artificial y de la robótica y de la programación genética, pues eso, los protocolos ya se están realizando. Falta nada más que se instrumente de una manera generalizada y repito, como estamos en la convivencia de este vértigo, de este desarrollo tan veloz que tenemos, pues ustedes lo van a ver muy, muy cerca, en 5, 8 años, en 10 años van a estar viendo en la realidad lo que estamos anticipando. No nos vayamos más lejos, hace un año antes de la pandemia, pues no podíamos comunicarnos en StreamYard. Yo no conocía StreamYard, ni Zoom, ni teníamos esa facilidad de estar interactuando, pero la pandemia, este hecho distópico que nos está sucediendo, ha resultado un acelerador digital, es decir, ha acelerado los procesos de innovación tecnológica en el sentido de que podemos ya nosotros hoy, a 9 meses de la pandemia, estar disfrutando de una manera natural las posibilidades y las ventajas que nos ofrece esta tecnología. Y entonces, de esa misma manera, la programación genética, la inteligencia artificial y todo eso, en los próximos, yo no quiero decir años ni décadas, sino que en los próximos años lo vamos a ver con toda claridad. Fernando, una pregunta, ¿está en Amazon digital? Sí, claro, está en todas las plataformas, en Amazon, en Kindle, está está en los libros, en las librerías, como lo comentaste anteriormente, está en las librerías en México y se puede adquirir sin ningún problema, e incluso en mi página Fernando Viveros Autor también pueden ustedes acceder, y si tuvieran alguna dificultad nosotros podemos enviárselo directamente a su domicilio, ¿no? Si ponen con Fernando Viveros Autor, tanto en Facebook como ahí, con todo gusto yo les contesto. Y si es además para hacer algún comentario temático sobre o alguna inquietud que ustedes tengan o el público, pues sería también muy interesante para mí poder conocer estas inquietudes y poder comentarlas con quien me las plantee, ¿no? Aquí te están saludando de México, Alejandro Loera, y también desde Monterrey, Adriana Lang, y o sea que es bueno porque hay que avisarles en México que estén en las principales librerías, ¿verdad? Así es, está, y bueno, pues está totalmente abierta para todos ustedes. Repito, la próxima novela ya la tendremos el año que entra y podemos seguir comentando sobre estos temas, pero lo importante es eso, que nos demos la oportunidad de reflexionar sobre esos puntos, que no hay caminos cerrados, que estas distopías que nos estamos enfrentando, pues no nos obliguen a perder la esperanza para el futuro. Yo creo que eso es algo fundamental que tendremos que seguir haciendo énfasis en esto, ¿no? Sí, como humanos, ahora resaltar otro tipo de valores para ir contrarrestando toda esta tecnología que se hace también necesaria. Entonces, para ir todos unidos como humanidad sin perder todo esto que nos enriquece, tenemos que estar como atentos a mantener nuestros valores, porque la tecnología no la podemos evitar y es necesaria en muchos aspectos. Sí, no, es fundamental. Aquí ya no hay una vuelta en Uber, ya es, esto ya nadie va a dejar de utilizar tarjetas de crédito, ni su dispositivo móvil, ni va a hacer compras por Amazon, ya vamos, esto es a donde nos está llevando este desarrollo de la innovación tecnológica. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestras manos, pues es mantener nosotros nuestra calidad, nuestra dignidad,
nuestra libertad para acceder o no acceder a las tecnologías, para comunicarle esto a las nuevas generaciones, para nosotros mismos dedicarnos a apreciar la naturaleza, a revalorar las relaciones sensoriales nosotros mismos, más que las relaciones digitales. ¿Cuánta gente actualmente prefiere las relaciones por una videollamada o por un chat que ir a visitar a un amigo y abrazarlo y tener una conversación presencial? Ahorita por la pandemia pues es muy difícil, pero cuando esto concluya, que va a concluir y que tenemos que tener confianza de que esta pandemia concluya próximamente, yo creo que los espacios se van a tener que volver a conquistar. Yo creo que vamos a tener que salir a la calle nuevamente y conquistar los espacios de una manera más responsable, más saludable, más sanadora. Y yo creo que esa es una de las ventajas que estamos viviendo en esta pandemia, que nos está quitando velos para tener una nueva realidad. Yo creo que, fíjate que esto nos da una mayor conciencia de colectividad y la pandemia yo creo que nos ha permitido propiciar un reencuentro individual, un reencuentro colectivo. Y yo creo que en el reencuentro individual es una forma de irnos depurando a nosotros mismos para hacernos mejores personas y poder tener una mejor convivencia con los demás. Y yo creo que el reencuentro colectivo simplemente es la sumatoria de los crecimientos y de los reencuentros individuales. Y entonces, en esa manera, podemos nosotros fomentar las condiciones más propicias, más sensibles para propiciar una mejor convivencia y un respeto entre todos, sobre todo, y una imagen de futuro. Una imagen de un futuro solidario, de un futuro respetuoso, en donde nosotros nos podamos desarrollar como personas y como colectividad. Sí, es cierto. Y en esto de los mejorados y no mejorados, fíjate cómo está esa cuestión de unos que no se quieren vacunar. O sea, uno puede definir si quiere vacunarse o no. Ya es como decidir uno, pues, una forma de futuro, no me importa. ¿Sí? Como no aceptar los avances científicos. Ahorita que viene la vacuna, muchas personas que han declarado que no se quieren vacunar, entonces no se entiende que pase la pandemia, pero no se quieren vacunar, entonces como que ya nos gusta el confinamiento y el estar un poco al Y entonces, fíjate ahí lo que tú señalas también es muy pertinente. Vamos a estar enfrente de un encuentro entre valores, ¿no? Entre el valor de la libertad personal, de decir no uso tapabocas o no me voy a vacunar, y el valor de lo colectivo, de decir me voy a vacunar y voy a usar tapabocas para prevenir un contagio social, un contagio colectivo. Y entonces es ahí donde las dos esferas de relación entre la esfera individual y la esfera de lo colectivo, de lo social, pues van a tener ahí un roce en donde nosotros tendremos que definir y tendremos que revalorar cuál es el valor superior, ¿no? Yo, en mi personal punto de vista, yo creo que el valor superior tendría que ser el valor de la colectividad, porque nos enfrentamos que la pandemia, como todos los problemas que estamos nosotros enfrentando en esta época que estamos viviendo, como es el cambio climático, como es el desarrollo de las tecnologías, como es lo de las pandemias, pues son situaciones, son problemas globales que tienen que tener resoluciones igualmente globales para que se llegue a una solución definitiva. Porque si no nos salvamos todos, no se salva nadie. Entonces, aquí ya la cuestión individual yo creo que va a tener que tener un matiz, ¿no? Sí, ahorita con eso del cambio climático y que tú también lo mencionas en tu libro, y ya lo estamos viviendo. Ahorita Centroamérica nunca había tenido esas tormentas y todo eso, entonces era como que dicen, siempre se ha dicho de que Centroamérica se va a hundir, y hasta aquí no se ha hundido, pero ahorita entonces todo es a futuro, pero tenemos que estar preparándonos
ahora para enfrentar todos estos cambios. Claro, pero no es ni a tan futuro, ¿eh? Se están deshielando los glaciares en Perito Moreno, en el Ártico, se están extinguiendo las especies marinas, las especies de flora. Digo, no está sucediendo tan a futuro. Ya estamos viviendo de alguna manera todo esos acontecimientos que perjudican a la sociedad. Por eso, por una falta de comunicación, por una falta de empatía, por una falta de conciencia de lo colectivo. Y yo creo que eso es importantísimo resaltarlo. Yo lo estoy resaltando a través de una novela, a través de un relato, a través de una narración distópica que fomente la concientización y la reflexión sobre estos temas. Y yo creo que es ahí donde debemos de enfocarnos, porque el cambio no puede ser impositivo, no puede ser vertical, sino que tiene que también ser consensuado, tiene que respetar, ¿no?, las posibilidades de la libertad, ¿no? También tenemos que mantener esos márgenes, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer énfasis. Desafortunadamente creo que el tiempo nos ha sobrepasado y vamos a tener que concluir. Pero yo quisiera, antes de terminar desafortunadamente esta plática que me parece muy, muy amena y muy interesante, el título de tu libro, Fernando, y seguiremos siendo nosotros, es la conclusión a la que tú llegas en tu novela. Sí, precisamente es la conclusión general de todo lo que hemos platicado, que si estamos en situaciones que nos fragmentan, que nos segmentan, que nos hacen diferente, unos mejorados, otros no mejorados, entre los hombres, las mujeres, entre los ricos, entre los pobres, entre los conservadores, entre los liberales, yo creo que estamos en una época en donde debemos de concebir que hay amenazas que están por encima de nuestras diferencias y que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y entonces es ahí donde, a pesar de las diferencias que tenemos, seguiremos siendo nosotros. Ese es el sentido del título, que metafóricamente habla de lo que yo veo que podría ser el destino de la misma sociedad humana, que a pesar de las grandes diferencias que tenemos de culturales, raciales, económicas, etcétera, podamos seguir siendo nosotros como humanidad. Sí, excelente. Felicitaciones, Fernando. Y gracias por esta oportunidad de comentar. No, gracias a ustedes por participar conmigo. Siempre es un placer conversar con ustedes y yo atento pues de seguir los comentarios que haya por parte del público, y un agradecimiento nuevamente a la Embajada de México y a los organizadores de la Filgua, y pues estamos aquí con todo gusto. Muchísimas gracias a la feria, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Vera, por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Roberto. Bueno. Yo ya le avisé a Roberto. Yo también. Muy bien. Pues muchas gracias, Vera, muchas gracias, Dolores, y nos seguiremos viendo, estamos puestos. Dolores, tuviera a la cuestión de la entrevista, yo estoy también dispuesto para en cualquier momento que se pueda. Sí,
Hasta ayer habían dado una respuesta, a 2 medios dieron la respuesta, pero no nos han fijado la fecha y la hora. Yo pienso que va a ser muy probable que sea el lunes o el martes, antes de que termine la feria. De cualquier manera, mientras esté la feria activa, yo creo que es conveniente tenerlas, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, ¿sí? Pues estamos en contacto y yo creo que pues ya nos tenemos que despedir. Les agradezco nuevamente la gentileza de haber estado conmigo en esta Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Hasta luego.